La mayoría de los gobiernos de este mundo, para captar y alistar soldados para cualquier guerra que tienen que enfrentar, utilizan los argumentos del patriotismo, del deber supremo en nuestra vida para con aquellos que tienen menos posibilidades que nosotros. Ellos arengan a su pueblo con estos argumentos. Cuando un país está en guerra, la mayoría de las personas se alistan voluntariamente, a pesar de que no tienen ninguna preparación ni ninguna experiencia militar. Ellos voluntariamente se alistan en el ejército, porque la causa que tienen que defender es una causa mayor que la suya propia. El ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial logró que tuviera que decir basta a las personas que se venían a alistar masivamente para luchar contra el ejército nazi. No tenían preparación militar, no habían ido a ninguna escuela, no sabían disparar un tiro, pero tenían una causa mayor en sus vidas que la suya propia, que era defender de esa injusticia a Europa, y se alistaron millones de norteamericanos para luchar en esa guerra. Ahora, lo que yo veo es que muchas veces en nuestra vida nosotros no tenemos una causa por la que luchar. Por eso el ejército de Dios, aquellos a los que Dios recluta y llama para alistarse en este ejército, terminan siendo un grupo de personas que con cierto grado de voluntarismo y de deseo de hacer el bien, forman parte de una iglesia que solo es un conjunto de personas que están tratando de ayudar a otros, pero no hay una respuesta, no hay un poder de fuego en sus vidas para poder enfrentarse al enemigo. Este año tenemos un congreso muy especial, no porque en sí mismo el evento sea especial, sino porque el lema de este año de nuestro congreso es un lema en el cual Dios está buscando reclutar personas para alistarse en una guerra que no es la nuestra, para una causa que no es la tuya, sino que es la del Señor, y necesita personas que estén dispuestos a hacer de eso una bandera en su vida. La palabra leva, que todos habéis visto en los afiches y que habéis oído nombrar alguna vez, esa palabra es una expresión militar que se usa para que en el momento de que el país entra en guerra, tanto los soldados de vocación que forman parte del ejército regular de ese país se pongan en marcha para luchar, sino que también a todos aquellos soldados que están en la reserva, que no visten como soldados, pero son soldados igual, sean reclutados para luchar contra el enemigo. Ahora, la iglesia que yo veo, más bien es un grupo de personas que están no ejerciendo una vida militar dentro del ejército, sino que son un grupo de soldados inactivos en la reserva, que tienen cierto grado de simpatía por las causas que hay, pero que no tienen una motivación real en sus vidas de, al ser llamados, obedecer a ese llamado en su vida. Es difícil de pensar que con un ejército así podamos vencer a nuestros enemigos. Si tú le preguntas a una persona cristiana qué enemigos tiene, la mayoría no sabe identificarlos. A veces no podemos identificar al enemigo por quién es, sino por las banderas que él exhibe, las causas que él legitima. Hace unas semanas atrás, este país se dividió en dos aguas: los que luchaban contra el aborto para poder hacer el aborto, despenalizarlo y poder así
quitar vidas de personas solamente por la decisión de otro, o otro grupo de personas que estaban en contra del aborto. A veces no luchamos contra un enemigo visible, sino contra las banderas que ese enemigo exhibe y defiende. No fueron muchos los que fueron a luchar contra esas banderas. A veces la Iglesia solo se mueve cuando el problema que tenemos es un problema personal en nuestra vida y no luchamos contra nuestros enemigos. Nosotros tenemos que cambiar de actitud en nuestra vida para dar aquellas batallas que Dios debe dar y que solo tú y yo podemos dar y poner en nuestras vidas. David fue un hombre que Dios le llamó para luchar. Él estaba un día en la cueva de Adulán y él tenía el llamado de Dios en su vida para ser el rey de Israel. Cuando él usó la palabra leva para llamar y reclutar personas para este propósito, acudieron 400 hombres, no hombres ungidos del Espíritu Santo, eran personas que tenían una moral cuestionable, porque la mayoría de ellos eran personas enlutadas, dice la palabra de Dios, endeudadas. Significa que habían perdido los recursos que tenían en su vida. Eran personas afligidas de espíritu. Muchas veces cuando Dios llama, tiene que elegir a las personas que hay dispuestas para hacer la obra. Y muchas veces Dios solo ve posible hacer aquello que Él quiere hacer con personas que aun sin moral ninguna en sus vidas tienen la disposición de corazón de obedecer y hacer aquello que Dios les pide. Y David conquistó el reino de Israel, fue proclamado rey con 400 hombres, no militares expertos, no personas eruditos de la Biblia, no eran personas con una calificación moral sublime, eran personas vulgares, personas sin ninguna reputación buena en sus vidas. Pero aún así, Dios logró que con aquellos 400 hombres fuesen hechos rey de Israel y unificó el reino de Israel, donde jamás fue la primera vez que Israel fue reunificado, los dos distritos. Muchas veces cuando Dios llama en la iglesia lo que se encuentra es eso, que los primeros que acuden al llamado de Dios no son aquellos que se han preparado, sino aquellos que sin preparación ninguna en sus vidas están dispuestos a ir en pos de una causa mayor que la suya, porque ellos no tienen causa en su vida. ¿Sabes lo que pasa? En la iglesia hay demasiadas personas que solo tienen una causa en su vida y no es la de Cristo, sino es la suya. Por eso no pueden luchar por una causa diferente a la que no sea la de ellos. Cuando yo le pregunto a las personas qué es lo que quieren hacer con sus vidas, la mayoría de ellos solo piensan en aquello que les provee o que tiene interés para su vida personal, no aquello que es como una causa superior a la suya. Yo no lucho ya por mis causas. Yo sé que mis causas, si las lucho yo, están perdidas. Lucho por la causa, una causa mayor que la mía, para que la gloria que se pueda manifestar en aquello que hacemos no sea nuestra, sino sea de aquel de que pelea las batallas en nuestras vidas. Amén, hermanos. Qué triste es que la única causa que tienen muchos cristianos sea la suya. Así el ejército es un ejército débil, sin poder de fuego, sin autoridad, que únicamente
se conforma con visitar al culto los domingos y los jueves, participar de unas reuniones donde el espíritu que se mueve allí no es la actitud que hay en su vida. Luego no se puede producir nada de poder en esa vida. Nosotros a veces Dios tiene que llevarnos al fracaso en nuestra vida. Dios financia tu propio fracaso. Porque esa es la única manera de volver al camino. El fracaso es un buen método que Dios usa para que muchos vuelvan al camino de la voluntad de Dios en su vida. Verte fracasado, decepcionado en lo que haces, muchas veces es la única manera que tiene Dios de poder volver tu corazón a Él y que entiendas que en nuestras vidas las cosas que ocurren solo tienen un propósito, que es llevarnos al camino de la voluntad de Dios en nuestra vida. No eres tú, es Dios quien financia tu propio fracaso. Porque del fracaso podemos volver al camino correcto en nuestra vida. Amén, hermanos. Dios financió el fracaso de Jacob. Jacob era un mentiroso. Él llegó muy lejos con su mentira. Pero Dios llegó más lejos que él para encontrarse con él y poder tratar su vida y poder hacer de él un hijo de Dios. Tú vas lejos en tu locura, en tu pecado. Dios va más lejos que tú para hacerte volver. Dice el Señor, ¿cómo has permitido esto en mi vida? Pues Dios lo permite en nuestra vida porque sabe y Él entiende de que muchas veces la única manera de volvernos a Él es volver sin nada en nuestras manos, sin mérito en nuestra vida. Volvemos como un mendigo a Él, en el sentido de que no tenemos nada de qué jactarnos. Lo único que podemos mostrar son los fracasos de nuestra vida. Pero cuando termina la impotencia de nuestra vida de no saber qué hacer, ahí comienza el plan de Dios para nuestra vida. Porque ahí es donde Dios te puede utilizar a ti. A veces los méritos son nuestro mayor prejuicio en nuestra vida. A veces nuestra incapacidad es la llave que nos abre la puerta para poder entender de que lo que Dios hace en nuestra vida solo es posible cuando tú eres incapaz de hacerlo. Dios es más capaz que nosotros. Y esa manera en que Dios hace las cosas es para impedir tu propio fracaso. Porque Él haciendo en nuestra vida hace mucho más de lo que tú y yo somos capaces de hacer por nosotros mismos. Porque de nuestra incapacidad Dios manifiesta su poder en nuestra vida. Amén, hermanos. La iglesia no es una trinchera donde refugiarnos. A veces la iglesia termina siendo eso. Una trinchera donde un grupo de creyentes se congrega los jueves, los domingos y los martes. Y presentamos solamente una batalla en la oración que muchas veces no tiene la respuesta que nosotros esperamos. Necesitamos salir a luchar cuerpo a cuerpo, face to face, cara a cara, con las injusticias de este mundo. No es posible que desde la trinchera de la iglesia podamos avanzar más. Necesitamos salir de la sinagoga. A veces la trinchera es el refugio de los cobardes. Y a veces convertimos eso en nuestra vida, en una trinchera donde nos refugiamos, oramos un poquito de vez en cuando y queremos lograr avanzar y vencer a nuestros enemigos. Nuestros enemigos están fuera, esperando a que salgamos de ahí.
para luchar contra ellos. No es suficiente orar. Tenemos que pelear la buena batalla, como dice Pablo. Y a veces la iglesia termina siendo eso, una excusa en nuestra vida para no dar la batalla personal y no luchar en favor de aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a servir. No hay llamado de Dios en nuestra vida si no salimos de la iglesia. La iglesia para muchos es un muro infranqueable, pero la iglesia también muchas veces termina siendo funcional a los enemigos que están fuera, porque la iglesia misma es un problema para nuestras vidas. Dios no nos ha llamado solo a congregarnos, Dios nos ha llamado a luchar la buena batalla de la fe. Amén, hermanos. Y tenemos que salir de la sinagoga, tenemos que salir de la rutina religiosa, del culto, y practicar el evangelio, vivir el evangelio. Y se vive fuera de la trinchera. Es verdad que algunas veces tenemos que protegernos de los ataques del enemigo, pero tenemos que luchar. Y no se lucha escondiéndose uno. Se lucha uno dando las batallas cara a cara, face to face, contra nuestros enemigos. Amén, hermanos. Nos sorprendemos cuando la violencia y la droga van tomando cuadra por cuadra, barrio por barrio, ciudad por ciudad. La Argentina de hoy no es como la Argentina que yo conocí hace 25 años. Tú ves lo que hay a tu alrededor. Si nosotros no luchamos en esos campos hostiles de nuestro enemigo, el enemigo avanza y avanza y va destruyendo y contaminando a su paso todo lo que encuentra. Nosotros tenemos la cultura del cielo en nuestra vida, pero no podemos imponer en esa cultura, a esa cultura terrenal que hay en medio de nosotros. La cultura del cielo es más valiosa que la cultura terrenal. Pero tú no puedes imponer esa cultura que viene de arriba en aquellos que están atrapados en esa cultura de abajo. No podemos cambiar a la juventud con un discurso evangélico. Tenemos que mostrar que la vida de Dios está en nosotros, transformando nuestra vida y llevando a transformar las vidas de otros, no por un discurso, sino por la vida de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Si la cultura de arriba no está en nuestra vida, nosotros somos como los demás. La única diferencia es que tenemos un formato evangélico, hablamos de Jesús, pero hablar de Jesús, hasta las piedras hablan de Jesús. Eso no cambia, no transforma las vidas de las personas. A veces tenemos un discurso muy pobre en nuestra vida. Hablamos de Jesús, pero no manifestamos a Jesús. No está Jesús encarnado en nosotros. La vida de Dios no está en nosotros fluyendo. Tú y yo no tendríamos que hablar de Jesús si la vida de Dios se manifiesta en nosotros. A veces no se condice lo que hablamos con la vida que se manifiesta en nosotros. Y ese es el gran problema de los que nos decimos cristianos evangélicos. Tenemos que hablar y hablar del Señor cuando podíamos estar callados, y Dios habla a través de nuestras vidas, no por lo que decimos, sino por aquel que vive en nosotros. Amén, hermanos. Es el mejor discurso y ganarás más almas de esa manera que el discurso retórico aprendido, gastado, vacío, que a veces manifestamos en nuestra vida. El diablo está contento con que el discurso de tu vida sea ese, porque él sabe que ese discurso está vacío de poder en nuestra vida. Tiene contenido, sí tiene contenido, pero está vacío de poder. Lo peor que le puede pasar a un ejército es que sus soldados terminen traicionando la causa que les ha llevado allí.
Yo no me gusta hablar de traición, porque es una palabra realmente fea. Pero muchas veces Dios se encuentra con personas no que le traicionan a Él, sino que traicionan sus propias convicciones en su vida. Yo veo personas que son llenas del Espíritu Santo un día y al día siguiente les ves en el pecado más vergonzoso y grosero. Digo, ¿cómo puede ser posible? Digo, ¿hay una ficción en la vida de esa persona o nos estaba engañando a todos aquí? Ahora, yo no me alimento de los engaños de los que están conmigo. Mi alimento es el maná del cielo. Yo sé lo que Dios quiere de mi vida. También sé cómo soy. Soy débil, vulnerable. Yo no soy Superman, yo no soy un héroe de la fe. Hay muchos cristianos que van poniéndose ese eslogan en su vida. ¿Tú crees que hay héroes en la fe? La iglesia a veces es un lugar donde hay mucha decepción, mucha frustración. No sé si te ha pasado a ti. Porque enseñamos a las personas a que vivan en esa superfe, en ese superego, de creerse que son, bueno, Dios, casi como Dios. Y en realidad nosotros somos personas vulnerables y muy fáciles de engañar. Porque si el poder que hay en nuestra vida es el poder que nosotros somos capaces de producir en nosotros, con ese poder no vas a ningún lado. Tú necesitas un poder de lo alto en tu vida para vencer a ti mismo y vencer al diablo. El mundo es un enemigo feroz, tan feroz que apaga el espíritu y apaga la lámpara de nuestra vida. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello que enfría el amor por Dios en nuestras vidas. Todo aquello que te consume el aceite del fuego en tu lámpara, todo el aceite que se apaga, eso es el mundo. El mundo tiene capacidad para llevarnos a que tengamos la misma temperatura que nos rodea. Y Dios no puede usar nuestras vidas cuando nuestra temperatura es la temperatura del mundo. Estamos tibios. Dice la palabra de Dios, mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. La tibieza es un arma que el diablo utiliza para tratar de neutralizar nuestra vida y producir cristianos que en apariencia tenemos una bandera, una causa en nuestra vida, pero que a la hora de la verdad, a la hora del llamado de Dios en nuestra vida, esa causa no nos dice nada. Y solo nos movemos por las causas que nos tienen interés en nuestra vida. Y a veces eso es lo que te encuentras a tu alrededor. Personas que no tienen una causa mayor en su vida que su propia causa. Por eso no luchan. Por eso están vencidos antes de salir a la línea de batalla. Cuando el ejército de Israel salía todas las mañanas y todas las tardes a ver a ese grandullón fanfarrón de Goliat que los provocaba, diciéndole, a ver, ¿quién de vosotros? Venga uno de vosotros para luchar contra mí. Si me vences a mí, nos rendimos todo el ejército a tus pies. No había ninguno. ¿Por qué? Porque la perspectiva desde la cual miramos las cosas no es desde adentro, es desde afuera. Miramos a nuestros enemigos y pensamos que esa apariencia que tienen de arrogancia, esa apariencia que tienen de poder, nos llevan a nosotros a estar perdidos antes de empezar. Pero ahí apareció David, un niño de 17 años. Le fue más fácil matar a Goliat que al león que amenazaba a sus ovejas. Claro, cuando tú ves una persona a tu alrededor como David, que no necesita de los argumentos
de aquellos soldados vencidos, sino que los argumentos que tiene en su vida son la gracia y el poder del Espíritu Santo en él. Y el ejército salía cada mañana y cada tarde y volvía de nuevo a sus tiendas diciendo: no nos podemos enfrentar a Goliat porque es más poderoso que nosotros. Y en verdad Goliat siempre es más poderoso que tú, pero nunca será más poderoso que Dios. Amén, hermanos. Tenemos la perspectiva y miramos las cosas siempre pensando lo grande que son nuestros enemigos y nunca pensando lo grande que es Dios. Y es un Dios que vive en ti y en mí. Y te da la capacidad para que en ese poder que Él da a nuestras vidas, no poder para pedir a Dios que baje fuego del cielo para consumir a alguno, como le pidieron los discípulos, sino poder en tu vida personal, para ser dueño de tu propia vida y no esclavo de las cosas que hay a tu alrededor. Amén, hermanos. Tenemos que buscar que en ese reclutamiento que Dios está haciendo, porque Dios viene a reclutarte a ti. Yo vengo a hablarte esta mañana a ti, de que esta mañana Dios quiere alistar a su ejército personas que han perdido todo interés en su causa personal. Dicen: mi causa no vale, porque hay una causa mayor por la cual pelear, que son las batallas que Dios quiere dar en este mundo. Amén, hermanos. Y en esa batalla Dios te ha elegido a ti para que tú seas aquel que puedes vencer a tus propios enemigos, no por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Josué capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. Nuestros enemigos no te miran a ti, miran al Dios que es capaz de hacer a través de ti. Porque muchas veces la guerra la observamos entre nosotros y Él. Y el enemigo, cuando te ve a ti, te dice: estás vencido. Es como Goliat cuando salía a luchar a la arena de batalla. No había ningún israelí que se pudiera enfrentar con él. Solamente David, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dios no tiene miedo de nosotros. El diablo no tiene miedo de nosotros. Tiene miedo de aquel que vive en ti. Y aquel que vive en ti es el Espíritu Santo. Él sabe que está vencido. Él arenga desde la línea de batalla. Él provoca a nuestras vidas. Él te dice: no vas a poder. Vas a seguir siendo el mismo de siempre. Y Dios te dice: deja que yo pelee tus batallas, para que podamos hacer callar la boca de este filisteo incircunciso, que viene a provocar aquí. Porque es mayor el poder de Dios que el poder de Satanás. Es mayor el poder de la salvación de Cristo que el poder del pecado. No hay nadie, por muy pecador que sea, que Dios no pueda librarle de sus pecados. Porque es mayor el poder de la salvación y el poder del perdón y del amor de Dios que el poder del pecado en nuestra vida. Y aquí estaba este grupo de reyes incircuncisos, sin aliento, sabiendo que estaban vencidos, sabiendo que la batalla era inútil,
porque había un grupo de personas llamadas por Dios, protegidas por la unción de Dios en sus vidas, que eran capaces de abrir el Mar Rojo para poder huir de Faraón y en esa huida acabar con sus ejércitos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios aquí? Dos cosas. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. El pueblo de Dios que salió de Egipto, Dios tardó 3 días en sacar a Israel de Egipto, pero todavía no logró sacar a Egipto del corazón de Israel. Dios te libró a ti con facilidad. Ahora, le va a costar mucho más librarte a ti de Egipto en tu vida, del mundo en tu vida. La causa por la cual estos valientes de guerra que habían salido de Egipto que no pudieran entrar en la tierra prometida, no fue que no tenían un Dios victorioso a su lado, sino que ellos estaban mirando a Egipto y querían volver ahí. El poder de Dios se neutraliza en nuestra vida cuando lo que miramos es aquello de lo cual Dios nos ha librado, de la esclavitud donde venimos. ¿Tú quieres diluir la unción de Dios en tu vida? Pues vuelve al mundo. Cuando el amor del mundo está en nosotros, cuando amamos al mundo, dice la palabra de Dios que el amor del Padre no está en nosotros. Luego el fuego en ti se apaga. Por eso Dios le mandó a Josué afilar los cuchillos. A veces tenemos una predicación de la palabra donde hemos dejado de usar el cuchillo afilado para poder extirpar, para poder circuncidar el corazón de las personas. Antes los judíos circuncidaban el prepucio para poder así dar señales de Dios, de esa castidad, de esa señal en el cuerpo. Pero nosotros no necesitamos tener señales en el cuerpo. La circuncisión ya no es en el cuerpo, es en el corazón, en lo profundo de nuestra vida, en las convicciones que nos mueven. Y ya más que una espada afilada, tenemos una espada sin filo. Hay cristianos que su espada se ha convertido en una espada sin filo. No es quirúrgica, no estirpa, no corta, despedaza. Una espada sin filo es un peligro. Golpe que asesta no corta de forma quirúrgica el tumor no, destruye. A veces el evangelio es eso. Ya la palabra de Dios ha perdido el poder que en ella misma hay. Cuando la predicamos con el propósito no de confrontar el pecado en nuestra vida, sino con el propósito de conceder gracia a aquellos que hacen lo malo. Tenemos que tomar esos cuchillos afilados en nuestra vida. Las banderas que exhibe el enemigo no son fáciles de derrotar si no tienes la palabra de Dios en tu vida. A veces usamos argumentos humanistas en nuestra vida para enfrentarnos a la verborragia del diablo. No necesitamos argumentos, lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestra vida. La espada bien afilada. Y a veces nos olvidamos afilar la espada. La espada no se afila leyendo la Biblia. La espada se afila viviendo el Evangelio en nuestra vida. Amén, hermanos. La lectura de la Biblia es, por supuesto, necesaria. Ahora, no hagamos de nuestra vida solamente un discurso religioso. Tú y yo tenemos que, cuando abrimos la boca, producir un cambio a nuestro alrededor y dar palabra de vida para las personas.
la vida ungida del Espíritu Santo dentro de ti te hace hablar cosas que no son de ti, sino que provienen de Él. Mayormente lo que escuchamos como sermones son realmente sermones que han sido sacados de un freezer para que la gente pueda comerlos. Ya no hay esa libertad de aquel que predica la palabra, no pensando en lo que a los oyentes le conviene, sino a lo que a los oyentes necesitan para que Dios pueda operar en sus vidas. Amén, hermanos. Y si no tenemos la espada afilada, estamos en un problema. Porque en vez de usarla para hacer el bien y para luchar contra nuestros enemigos, no hacemos más que hacer daño a nuestro prójimo. A veces con la palabra se puede hacer daño, se puede condenar, se puede juzgar equivocadamente. Se puede decir, Dios dice, Dios me ha dicho, cuando Dios no te ha dicho. A veces somos un poco arrogantes en nuestro corazón. Yo tengo mucho cuidado cuando le digo a alguien, no, Dios me ha dicho que esto es así para tu vida. Ay, amigo, antes de decir eso, ponte delante de Dios. A ver si eso es lo correcto para la vida de la persona. Porque con la misma boca podemos maldecir y podemos bendecir. Maldecir no solamente es decir mal, sino decir aquello que Dios no ha dicho. Porque produce el mismo efecto en la vida de la persona. Te he dicho antes, a veces la iglesia es un lugar de mucha frustración. No solo porque enseñamos a las personas a ser lo que no pueden ser, porque tú y yo nunca podremos ser un héroe de la fe. Nosotros solo somos héroes en una cosa, que eso sabemos hacerlo muy bien, pecar. Y salir de ese círculo vicioso del pecado en nuestra vida no nos convierte en héroes. Seguimos siendo villanos, pero villanos en el sentido solamente de esa apariencia en nuestra vida, pero somos personas transformadas y cambiadas por el amor de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Si no tenemos el cuchillo afilado, pues es difícil circuncidar este corazón. ¿Cuánto nos cuesta aceptar la corrección y la disciplina en nuestra vida? ¿Cuántas veces queremos solamente circuncidar lo externo? La religión trabaja muy bien eso. Trabaja en la apariencia, en los modales, en la conducta de la persona. Los fariseos estaban más preocupados con la conducta moral de las personas que con la persona en sí misma. Así no puedes salvar a nadie. Simón el fariseo, cuando vino Jesús a visitarle, y detrás de Jesús vino la prostituta, él no aceptaba eso de ninguna manera. Él decía, si éste supiese qué mujer es esa, no la dejaría tocarlo. Fariseo dejarse tocar por un pecador, eso era inconcebible en su moral, en su vida. Y Jesús entró en casa de Simón y dejó la puerta abierta para que entrara la prostituta. Porque Jesús ama al pecador. Y Jesús tiene el antídoto para el pecado en nuestra vida, que es su perdón, su amor, su misericordia en nuestra vida. Fariseo nunca podría haber restaurado la vida de aquella mujer. Hubiera sido una intocable. Era como a los leprosos, a 150 metros de cualquier judío fariseo. No podían acercarse. No podían tocarlos. Jesús tocaba en las personas. ¿Por qué? Porque aquel que tiene capacidad para perdonar y amar puede restaurar la vida de la persona. ¿Cómo te crees que tú y yo hemos llegado al arrepentimiento en nuestra vida de nuestros pecados? ¿Ha sido por voluntad tuya? ¿Tú crees que tú te puedes arrepentir por ti mismo? Decir, bueno, hoy me voy a arrepentir
de estos pecados que tengo de 1975 a 1980. ¡Hala! Libre de estos pecados. Mañana empiezo del 80 para arriba. No. ¿Por qué se arrepintió esa mujer adúltera a los pies de Jesús? Porque Jesús la amó. Y cuando tú amas, tú perdonas. Cuando te sientes amado, tienes la libertad para poder arrepentirte de tus pecados. Cualquier público que hubiera habido en esa escena tan tremenda, en esa lucha tan titánica entre la religión y el evangelio, solo fuera posible si Jesús amaba a esta mujer. Porque es el amor de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento en nuestra vida. Es su benignidad, la manifestación de ese amor en nuestra vida, lo que puede llevarnos a los pies de Cristo. Y nuestras lágrimas terminan siendo la excusa para poder limpiar los pies del Maestro, para sentirnos aceptados y amados en nuestra vida, no por lo que somos capaces de hacer para Él, sino por lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. ¿Tú crees que puedes arrepentirte por ti mismo? Inténtalo a ver. Yo a veces lo intento, pero no da resultado. Darío fue un gran prócer que vivió en Medio Oriente. Tenía un ejército de 3.2 millones de soldados. Hoy el ejército más grande del mundo es el ejército chino. No sé cuántos millones de chinos están alistados. Los rusos también tienen un gran ejército. Ahora David con 400 desahuciados, endeudados, afligidos de espíritu. Personas como tú y como yo. Él lo reclutó a la palabra de leva. No se presentaron los generales y los comandantes a su llamado. Se presentaron aquel grupo de desahuciados, sin moral, sin experiencia militar, solamente tenían una cosa: fuerza. A veces las cosas comienzan así, con el deseo de nuestra vida. No tenían nada que perder. El mejor soldado, ¿sabes cuál es? Aquel que no tiene nada que perder. Va, se alista a la guerra y está dispuesto a dar la vida porque no hay ninguna otra cosa en su vida más importante. Y no tiene ya nada más que perder la vida. Ahora, el que pierde la vida por causa de Jesús, que dice la palabra, la hallará. No tienes ninguna meta en tu vida, Dios te da meta en tu vida. No tienes nada que perder. Si pierdes tu vida por causa de Jesús, encontrarás el camino de la vida. ¿No tienes causa? Jesús tiene una buena causa para ti y para mí. ¿No tienes batallas que dar? Y si las que das, las pierdes, ¿eres vencido? Jesús tiene una batalla para que demos, para que Él pueda darnos la victoria que nosotros no podemos, pero que Él puede dar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Y no te lo digo para inflarte tu ego. A veces estamos obesos de ego. Tenemos tanto ego que no cabe en nosotros. Tenemos que ponernos a dieta del orgullo en nuestra vida. Nosotros no somos nada. Nunca seremos nada. Y lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Él viviendo en nosotros es capaz de hacer de nuestra vida lo que tú no puedes hacer por ti mismo, que es ser un hijo de Dios, aceptado por Dios, amado por Dios. Mayor privilegio de ningún ser humano es que tú puedas entender en tu vida que Dios te ama. Parece una frase fácil, parece una frase que no dice nada, pero lo dice todo. Hay personas que sirven al Señor para ser admirados por Él, y Dios no quiere que trabajes para que seas admirado. Dios quiere manifestarse en tu vida porque Él te ama. No necesitas hacer ningún esfuerzo en tu vida. La admiración que nosotros provocamos en nuestra vida delante de Dios no es nada,
Porque el amor de Dios es mucho más grande que cualquier acto de valentía en nuestra vida. Alejandro Magno se enfrentó a Darío con 32.000 soldados. Y sabes, Alejandro Magno hizo correr al ejército de Darío. No es con fuerza, no es con tu sabiduría, es con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida que vamos a vencer a nuestros enemigos. David con 400 hombres fue sentado en el trono de Israel. 400 personas que yo no hubiera elegido jamás en la vida. Si yo fuera empresario y tuviese que abrir una empresa, ¿sabes a dónde no vendría a buscar empleados? Aquí no vendría yo nunca a buscar empleados. Pero Dios vino a buscarte a ti. Eso es desconcertante para nuestra vida. No porque nos hace de menos por lo que somos, sino que el pecado nos hace de menos porque Dios nos ama. Y ese amor puede transformar nuestras vidas. No para hacerte un superhéroe con capa, sino para hacerte un superhéroe con una cruz. Yo tengo un superhéroe que no tiene capa, tiene una cruz. Y con esa cruz me ha salvado a mí y te va a salvar a ti. Amén, hermanos. Qué hermoso es que Dios nos llame. Dios nos recluta no para que eso sea una obligación en nuestra vida. Para muchos cristianos el llamado de Dios se convierte en una obligación y servirle en una pesada carga en su vida. Pero Dios, antes de reclutar, Él ama, después llama. En este ejército que formamos, en este grupo de personas comprometidas, no con lo nuestro, sino con lo que viene del cielo, somos un grupo de personas que no somos voluntarios, somos llamados. Dios no tiene voluntarios, Dios tiene llamados. Y el llamado de Dios es lo que forja este ejército y produce en este ejército que sea diferente a otros ejércitos. Dios no tiene voluntarios, Dios tiene llamados. Las filas de este ejército, los que se alistan en esta guerra, los que toman las banderas de Cristo en su vida, no son voluntarios por un tiempo, son llamados por un llamado que es para siempre en nuestra vida. Amén, hermanos. Y tú puedes hacer de tu vida que el llamado que Dios hace en ti sea la causa y la consecuencia de tu servicio a Dios. Dios no te impone que le sirvas. Hay personas, eso es lo que quiere tratar la religión con nuestra vida. Tratar de imponerte que el llamado de Dios es una obligación en tu vida. Dios no te obliga a que le sirvas. Dios te ama primero, para que en ese amor que manifiesta en nuestra vida, la consecuencia de servirle no sea una obligación, sino sea un acto de gratitud en nuestra vida. Yo le sirvo porque Él me ama. No porque es una obligación que Él me impone. Porque Dios no impone obligaciones a nadie, a ningún cristiano. Dios se manifiesta en nuestra vida para que podamos tener comunión con Él, amarle a Él y estar tan contentos y satisfechos en nuestra vida cuando Él es lo único en nuestra vida importante. Dios te tiene que llevar a un punto en tu vida donde entre tú y Dios, Dios y tú, no haya nadie más que Él y tú. Cuando hay algo entre nosotros y Él, eso es un ídolo en nuestra vida. Y ahí Dios se contrista. Nosotros hacemos de nuestra vida infeliz porque ponemos entre Dios y nosotros cosas que nos roban la atención de nuestra vida de aquel que nos ama. Y nadie te puede amar más que Él. Y nadie nunca te amará más como Él te ama. Tú dices que amas a Dios. Yo te voy a decir esta mañana que tú no amas a Dios.
Tú le amas ahora porque Él te amó a ti primero. Nosotros le amamos, que dice la palabra, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó. Luego, si el amor que hay en ti por Él es real, es porque primero has sido amado. Si no, nunca le amarías. Nunca tendrías concentradas tus energías en amar a aquel que te ha amado a ti. Yo le amo porque Él me ha amado. Yo le sirvo porque Él me ama. Yo gasto mi vida en esta causa perdida para muchos, pero victoriosa en esa cruz, porque aquel que venció en la cruz va a vencer en mi vida y va a darme la vida eterna. No como premio a mi servicio, sino como consecuencia al amor que Él tiene para con nosotros. La vida eterna no es para disfrutar de los placeres terrenales que no has disfrutado aquí. Alguno dice, no, yo quiero ser cristiano, bueno, yo quiero ir al cielo porque allí voy a disfrutar de cosas que no he podido disfrutar aquí. No, mentira. Al cielo no vas a ir a hacer esas cosas. Al cielo vas a ir a tener intimidad con Dios por la eternidad, para ir descubriendo en Él cada día, con cada reflejo, con cada experiencia en tu vida, con cada intimidad en la cual tú te acercas a Él. Él va despojándose para ir mostrando lo que Él es Él en verdad. Conocerte a ti, ¿qué es? Es la vida eterna. Comenzamos y no terminaremos nunca, porque Él es inmenso en amor y en gracia a aquellos que le aman. Amén, hermanos. Qué hermoso es saber que no somos voluntarios. El voluntario tiene sus condiciones. Yo trabajé como voluntario en algunas instituciones y yo decidía cuándo y cómo, decidía cuánto tiempo, ponía mis condiciones y volvía a mi casa después. Ahora, el que es llamado deja atrás su propia vida para dar la vida por aquel que dio la vida por él. Este ejército está lleno de héroes, en verdad. Pero no de héroes que se llevan el protagonismo, sino de héroes que el protagonista de sus vidas es aquel que vive para siempre, nuestro Dios. Verdadero héroe no es aquel que hace cosas sobrenaturales, sino aquel que deja que el Dios que vive haga cosas diferentes en su vida. Es fácil distinguir el discurso evangélico de aquel que tiene la vida de Dios manifestándose en su vida. El que tiene a Dios en su vida no necesita decirlo. Dios se manifiesta en verdad en él, en la palabra, o en sus gestos, o en su corazón, o en su vida. No necesitamos hablar cuando el que vive en nosotros habla a través de nosotros. Amén, hermanos. Tenemos que desistir de tratar de ganar un punto más cerca de Dios, porque hablamos más de Dios que otros. Tendríamos que andar mudos para que Dios hablase a través de nosotros. A veces decimos tantas necedades. Yo hablo por mí, no sé por ti, yo hablo por mí y digo, Señor, cierra mi boca y habla tú. Manifiéstate tú, para que no tenga que hacerlo yo, porque yo no sé hacer lo que tú puedes hacer. Amén, hermanos. Dios no tiene voluntarios, tiene llamados. Por eso Él llama. Pero antes de reclutarte, Él hace y Él se manifiesta en nosotros por medio de su amor. Quiere conquistarte a ti, amándote. A veces no es una conquista fácil. Yo he estado enamorado varias veces y como me imagino que a todos vosotros, a veces el amor no es correspondido. Esos amores de los 18 años, qué terribles que son.
cuando eres, rechazado, ¿verdad? A veces hacemos bullying con el Señor. Él nos ama y nosotros no le amamos. Él no deja de amarte, pero tú no le amas, aunque Él ha manifestado de tantas maneras su amor en nuestras vidas. Ese amor no correspondido. Dios va a hacer lo imposible y lo posible para que tú entiendas que la existencia de Dios, su propósito, es poder compartir lo que es Él. Y Él es amor. No amor como tú tienes conciencia de amar, sino con el amor que Él ama. Él ama diferente que nosotros. Él no necesita ser amado para amar. Él ama sin ser amado. Él me amaba a mí aunque yo no le amaba. Yo estoy aquí por el amor de Dios, porque Él ha tenido misericordia para conmigo. Él me podía haber ignorado. Dice, tú eres mi peor enemigo. No te vas a sentar aquí a mi mesa, a comer a mi lado y a participar de esta mesa. Eso hizo con Mefiboset. Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Era un lisiado, maloliente. Sus pies lisiados en esa caída le dejaron un olor fétido de por vida. Era un ser repulsivo. Nadie quería estar a su lado. ¿Te suena familiar eso? Y David un día, porque David tenía el corazón de Dios, le dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia? Y sus capitanes y su gente más cercana le dijeron, sí, hay un nieto de Saúl, Mefiboset, al cual vive en tal lugar, no sé qué, llamadlo para que se siente a mi mesa, para que coma de mi comida. Dios te quiere sentar a ti también a la mesa del Rey de Reyes, aunque no lo merecemos, aunque somos malolientes, aunque somos lisiados de tantas maneras en nuestra vida. ¿Por qué te hace sentar a ti en esa mesa? A tener comunión con Él. Porque Él te ama. Y el amor puede llevar nuestras vidas a ese arrepentimiento en el cual podemos acercarnos a esa comunión con Dios, a reconciliarnos con Él. La manifestación del amor y del gozo en nuestra vida es cuando somos reconciliados. Tienes alguna enemistad con alguien y te reconcilias con él, eso es un bálsamo de aceite para nuestra vida. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Amén, hermanos. Reconciliarnos. No por lo que tú eres, no por lo que tú vas a hacer, sino porque Él nos lleva a ese arrepentimiento en nuestra vida. Amén, hermanos. Un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial recibieron la misión de ir a rescatar a un soldado que estaba detrás de las líneas enemigas. Ese soldado era hermano de otros 3 que ya habían muerto en diferentes frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegaron los telegramas de defunción al cuartel general del ejército americano y se dieron cuenta de que 4 hermanos con el mismo padre, la misma madre, del mismo lugar, y 3 de ellos habían muerto, decidieron ir a rescatar a aquel que estaba todavía en la línea de batalla. Es una película. Y enviaron a un grupo de soldados norteamericanos para infiltrarse bajo las líneas nazis y poder rescatar a aquel soldado. Y lograron llegar a él después de muchas vicisitudes, incluso perdiendo parte de ese grupo de valientes que fueron a rescatar a este soldado. Y cuando lo encontraron y el ejército enemigo los
volvió otra vez bueno, pues a tener una situación de peligro para sus vidas. El sargento de este pelotón de salvamento quiso salvar a este soldado, diciéndole: guárdate y no escapa tú. Dijo: no, si vosotros habéis venido a dar la vida aquí, yo voy a dar la vida si es necesario. Después de muchos años, ya con su familia y recordando lo que aquel grupo de personas habían hecho por su vida, fue a visitar su tumba al cementerio militar, no sé en qué ciudad norteamericana, y estaba con su familia, con su esposa y con sus hijos y sus nietos. Y aquel día, en aquel puente, aquel sargento le había dicho: haz que tu vida valga la pena, porque hemos dado la vida por ti. Y él llegó a aquella tumba después de 40 años y se postró a los pies de aquel que sin duda había salvado su vida y le dijo: he hecho lo que me dijiste. Llamó a su mujer y le preguntó: mujer, he vivido dignamente delante de ti, he sido un buen esposo para ti, he sido un buen padre para nuestros hijos. Y dice: sí, así. Yo espero que cada uno de nosotros algún día podamos ir a la tumba de Cristo, para que aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido renovados por el amor de Dios, podamos decirle: Señor, hemos vivido con dignidad en nuestra vida. Realmente hemos y sabemos que tú nos has salvado de tantas maneras en nuestra vida. Que tu sacrificio, que tu entrega en esa cruz, que tu esfuerzo por salvar nuestras vidas ha producido en nosotros un deseo de amarte y de servirte como nadie ha podido hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Ya de tu vida, una vida donde la gratitud de tu corazón te lleve a los pies del Maestro y puedas decirle: Señor, no solamente tengo gratitud por lo que tú has hecho, no solamente me siento perdonado y amado por ti, sino que quiero vivir con la dignidad que tú me das para servirte y amarte como tú me has amado a mí. A veces somos muy ingratos con el Señor. Nuestra gratitud tiene fecha de caducidad, como los alimentos en el supermercado. Servimos por un tiempo, nos comprometemos en alguna medida en nuestra vida, pero Dios espera mucho más de ti y de mí. Dios no quiere que hagas grandes proezas. Dios no quiere que seas el número uno. Dios quiere que le obedezcas y que le sirvas por amor a Él, como Él ha mostrado ese amor hacia tu vida. Y ese es el sello inconfundible de aquellos que tienen el llamado de Dios en su vida, no como una imposición religiosa, no como una obligación que genera lo que Él ha hecho por nosotros, sino que es una consecuencia del amor que ellos y tú y yo hemos recibido en nuestra vida. Dios no necesita voluntarios. Dios quiere tomar a sus llamados para hacer de tu llamado y del mío el propósito de aquello que Dios hace. Porque Dios hace, porque sus hijos hacen. Y si tú en esta mañana quieres decirle: Señor,
le conquistas con tus palabras y con tu amor. Eso es lo que no somos capaces de hacer nosotros, y que Él sí puede hacer. Eso fue lo que le dijo a Pedro: Pedro, ¿a dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú puedes satisfacer esta alma sedienta de ti. Solo tú puedes llenar este corazón vacío. Solo tú puedes hacer de mi vida una vida que valga la pena vivirla. Si en esta mañana quieres decirle al Señor: Señor, heme aquí. Soy lo que tú sabes que soy. No soy más ni menos. Soy lo que soy. Pero lo que soy, lo soy para ti. Por el amor que tú has mostrado en mi vida. Por la gracia que tú me has dado. Por el perdón y la misericordia que son las manifestaciones de tu amor en nuestras vidas. Como tú me convences, me alistas, me reclutas, no para una batalla perdida, sino para que tus victorias sean mis victorias en mi vida. Ponte de pie donde estás esta mañana. David era un hombre que peleaba sus batallas y las peleaba no viendo a sus enemigos, sino viendo a Dios primero que a sus enemigos. Recuerda que podemos estar rodeados por los enemigos de nuestras vidas, pero antes está el Señor rodeando nuestras vidas para impedir que nuestros enemigos avancen sobre nosotros. Yo peleo mis batallas no rodeado por mis enemigos, sino rodeados por el amor de Dios en mi vida. Y así soy victorioso. Porque mis enemigos no pueden hacer nada si Dios no lo permite. No te sientas solo en esta batalla. A veces decimos: no, estoy luchando yo solo. No, tú solo no. Dios está contigo. Y eso es mucho para aquellos que pelean en sus fuerzas. Deja que Dios pelee las batallas de tu vida. Porque si Dios pelea esas batallas, seguro que vas a vencer. Amén, hermanos. Dios mío, derrama de tu presencia aquí, mis hermanos. Derrama de tu Espíritu Santo precioso en nuestra vida. Pon nuestras vidas a tus pies en esta mañana, para que te rindamos las fuerzas, las pocas fuerzas que nos quedan, para que tú transformes la debilidad en nuestra vida en un poder diferente al que hay en nosotros, que es el poder de tu fuerza en nosotros, Padre. Señor, ni todos nuestros enemigos rodeando nuestra vida podrán romper el cerco de tu gracia y de tu amor en nosotros, Padre. No hay ningún Goliat tan fuerte de poder vencerte a ti. No hay ningún enemigo, por muy enemigo que sea de nuestra vida, que pueda vencerte a ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, que haces de esta vida frágil y vulnerable una vida donde se forja un poder mayor que el poder de Satanás, que es el poder de tu amor en nuestra vida, Señor. Derrama de tu gracia, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Danos sabiduría para no enzarzarnos en frentes de batalla sin sentido y sin valor en nuestra vida. Concentra nuestras fuerzas para que podamos pelear la batalla que tú nos has encomendado en nuestra vida, Señor. Da propósito a nuestro esfuerzo en ti, Señor, y dirige nuestras vidas para que podamos manifestar que tú en nosotros, tu presencia en nuestra vida, las palabras de tu Espíritu en nosotros son más poderosas que las palabras de este mundo, Señor. Que por muchas arengas y muchas insinuaciones de nuestro enemigo
Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, afilada como espada de dos filos en esta mañana, porque tú la afilas con tu amor y con tu gracia en nuestra vida. Tú quitas las impurezas, la mirada retrospectiva que hay en nosotros, y ponemos nuestra mirada en ti, que eres poderoso más que nadie, en poder y en batalla, Señor. Espíritu Santo querido, llena nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Que este ejército al que tú has llamado no sea un ejército, Dios mío, que está aturdido por las cosas que ven, Señor, sino que veamos que podemos cambiar este mundo con el poder de tu amor en nuestras vidas, Señor. Que podemos avanzar en medio del avance del diablo, Señor, y podemos llevar tus banderas allí donde las banderas de nuestros enemigos están hoy, Señor. Porque tú en tu poder, tú en tu gracia, tú en tu misericordia, forjas en nuestra vida ese espíritu invencible del Cordero de Dios. Espíritu Santo querido, forja en nuestras vidas en esta mañana por medio de tu palabra. Esculpe, Dios mío, nuestros corazones lo que tú eres para nuestras vidas, Señor. Tú eres el refugio en el cual acudimos cuando somos asediados por nuestros enemigos, Señor. Tú eres el refugio de nuestra alma cuando se cansa en esta lucha, Señor. Tú eres el descanso para nuestras vidas. Tú eres el poder que enciende esta lámpara, Dios mío, que tantas veces se quiere apagar. Espíritu Santo querido, enciende en nuestra vida ese fuego del cielo, Señor. Derrama ese gozo que solo tu Espíritu Santo puede producir en nuestra vida, para que podamos tomar de tus victorias y hacer de tus victorias nuestras victorias, Señor. Nosotros nos identificamos contigo en esta mañana, Señor, porque tú eres el Dios poderoso que has vencido en la cruz. Y nosotros somos tus hijos, Señor, más tan victoriosos como tú, cuando tú vives en nosotros, Padre. Espíritu Santo querido, llama a personas aquí en esta mañana, para que ese llamado de Dios en nuestras vidas sea, Dios mío, no una obligación, no una imposición, sino una consecuencia más en nuestra vida del amor que tú has manifestado en nosotros, Padre. Bendice mis hermanos aquí, Dios mío, y haz que nuestra vida no sea una trinchera, sino que nuestra vida sea un cuartel general donde podamos, Dios mío, tener el poder de tu Espíritu, Señor, y pelear contra nuestros enemigos, Señor. Señor, levanta una iglesia fuerte y poderosa, Señor, poderosa en tu poder y en tu amor, Señor. Bendice mis hermanos aquí, Dios mío, en esta mañana, Padre. Haz de nuestras vidas lo que tú solo puedes hacer en nosotros. Hombres y mujeres que manifiesten en nosotros que tú vives en nuestras vidas y tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Tú has vencido en esa cruz. Tú has avergonzado al diablo. Tú has clavado en esa cruz cada uno de nuestros pecados. Tú nos has librado del yugo de la esclavitud de este mundo, Señor, y nos has hecho tus hijos por tu amor y tu misericordia, Padre. Ven a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Cambia esa mentalidad de perdedor en nosotros por esa conciencia de que somos victoriosos en ti, Señor. Solo tú en nosotros eres capaz de hacer que nuestros enemigos huyan de nuestra presencia, Señor. Bendice mis hermanos aquí. Derrama de tu gracia, tu presencia en nuestra vida. Prepara nuestras vidas para estos 3 días de congreso que están por venir, Señor. Para que nuestra causa sea tu causa y solo tengamos una razón de vivir en nuestras vidas. Que seas tú, Señor Jesús. Que seas tú y tu amor en nuestras vidas.
Oh Espíritu Santo querido, te adoramos a ti, Señor. Nuestro corazón te pertenece a ti en esta mañana, Señor. Tú lo has ganado con tu sangre preciosa. Tú has hecho lo que nadie puede hacer, que es rendir nuestra voluntad a tu palabra, a tu verdad, Señor. Oh Jesús, Jesús, te amamos a ti, Señor Jesús. Oh bendito Dios. Shebarriara bakara baraba senda rabakanda riara basada.